Electrotrax. Your solution in automation. Un encoder, también llamado codificador óptico, es un sensor que convierte el desplazamiento rotacional o lineal en señales digitales. Estas señales son una secuencia de pulsos digitales. Se denominan ópticos pues la detección del movimiento se realiza en base a fenómenos fotoeléctricos, utilizando LEDs y fotodetectores. Partes del encoder industrial. Conjunto del eje y los rodamientos. Disco de pulsos, código. Fuente de luz, LED o IR. Rejilla de diafragma. Circuito fotodiodo, codificación y acondicionamiento de señal y conector. Podemos decir que hay tres tipos de encoder, cuya diferencia radica en la forma de procesar la señal. Tenemos tres. Encoder de conmutación. Sensor de muy bajo costo, nos permite generar señales digitales. Se emplea para realizar pruebas en laboratorio. Encoder de posición. Sensores que generan señales digitales. Podemos encontrar dos tipos, el absoluto y el incremental, que tienen dos formas de trabajo, lineal y de rotación. En el caso del incremental, el posicionamiento es más complicado de determinar, ya que capta la señal digital en forma repetitiva. En el caso del encoder absoluto, es más sencillo porque cada movimiento de eje hay una única posición. Encoder de velocidad. Es un sensor que trabaja como un generador de motor DC y es bastante robusto, es decir, es un sensor que puede trabajar en condiciones climáticas adversas, como es en el caso de las temperaturas. Los encoders de conmutación y de posición vienen con las siguientes características. TTL, lógica de bajo umbral, alimentación de 5 voltios, y HTL, lógica de alto umbral, alimentación de 24 voltios DC. Los más usados son los encoders de posición. El encoder incremental es un sensor que nos permite que a través de sus pulsos y señales digitales nos permita conocer la posición y la velocidad. Es un disco ranurado que está compuesto de una cantidad de orificios cuyas señales digitales que atraviesan los orificios permiten almacenar la cuenta y conocer el sentido de rotación. Este método es conocido como un sistema de salida A quad B o A cuadratura B y se muestra en la imagen inferior. El encoder incremental es más barato que el encoder absoluto. Vamos a conocer un poco más de detalle cómo se genera la señal digital que permite saber la velocidad del eje de motor o la transmisión. Un disco conectado al eje a medir se coloca entre la luz de fuente y un sensor que capta el haz de luz. Los pulsos de luz del emisor alcanzan al sensor cada vez que la ranura en el disco está alineada con el haz de luz. Cada pulso de luz se convierte en un pulso electrónico que va al acondicionador de señal. Se utiliza en algunos casos una máscara estacionaria para limitar la potencia del haz de luz del emisor. Además, un encoder incremental puede medir una distancia relativa contando los pulsos debido a que el disco para el conteo tiene como referencia un punto específico, como una posición inicial o el pulso índice llamado 0. Entonces, la posición también se puede medir en relación con ese punto. Sin embargo, si hay alguna pérdida de energía, se perderán los conteos. En los encoders incrementales, mediante el uso de la función matemática arcotangente, se puede calcular el ángulo del eje en radianes. En general, el disco óptico utilizado en los encoders de posición rotativos es circular. Entonces, la resolución de la salida se dará como θ igual a 360 sobre n, que es la distancia que hay entre los orificios, donde n es el número de segmentos en el disco codificado.
se pueden tener dos canales A y B, cada uno de ellos en cuadratura, desfasados 90 grados. La dirección de rotación del disco encoder se determina al observar qué canal produce una salida primero, ya sea el canal A o el canal B, de acuerdo a una secuencia que se censa. Permite saber si el eje está girando en sentido horario o antihorario. Una desventaja principal de los encoders incrementales cuando se usan como sensores de posición es que requieren contadores externos rápidos para determinar el ángulo absoluto del eje dentro de una rotación. Las pistas que están en cuadratura, lo que significa que están desfasados 90 grados. El resultado es que se producen dos ondas cuadradas continuas, desfasadas 90 grados, una por cada pista a medida que el disco del encoder gira. En la imagen observamos dos formas de pista del disco del encoder. En los encoders incrementales, la resolución puede mejorarse haciendo que la frecuencia de los impulsos sea directamente proporcional al número de revoluciones en el intervalo de tiempo y al número de ranuras a lo largo del disco. Aumentando el número de pistas, bits, también se consiguen mejores resoluciones. Por ejemplo, con 720 ranuras tendremos una resolución de medio grado. El encoder absoluto es un sensor óptico que no tiene contacto de posición rotativa dentro de los 360 grados. Tiene varios ángulos debido a su patrón de diseño, a diferencia de los encoders incrementales. El encoder absoluto produce una señal en relación con un punto fijo absolutamente definido. Cada ángulo corresponde a una combinación específica de bits, por lo que la posición del objeto monitoreado puede ser informada inmediatamente después de energizar o después de una interrupción de energía. El elemento principal del encoder absoluto es un disco de vidrio con un patrón de bandas concéntricas que contiene segmentos opacos y transparentes. Tiene una fuente de luz, diodo emisor de luz y un fotodetector. A medida que el eje y el disco giran, se generan diferentes códigos debido a un haz de luz que se envía y este es interrumpido por el diseño de las bandas de los segmentos. El eje que giró no necesariamente es el de un motor. Varios haces de luz atraviesan las pistas para iluminar fotosensores individuales. Los pulsos que se generan se introducen en el controlador, donde la posición y la información de la velocidad se calculan sobre la base de los pulsos recibidos. La ventaja principal del encoder absoluto es su memoria, no volátil o también llamada duradera, que mantiene la posición exacta del encoder sin la necesidad de volver a una posición inicial, si la alimentación falla. Este encoder proporciona una salida digital en paralelo, que es generado por un patrón situado sobre un disco rotativo acoplado al eje. Los sensores empleados en este caso son un sistema fotoeléctrico. Pueden utilizarse diversos códigos, siendo el binario figura A y el gray figura B los más usados. Es posible alcanzar resoluciones y precisiones muy altas, del orden de 16 bits y superiores. En esta imagen podemos ver que el disco tiene 12 pistas, por lo que están disponibles 2 a la 12 posiciones codificadas, 4096 información sobre revolución. Este disco utiliza el código Gray. Los encoders absolutos tienen aplicaciones en sistemas de medida y control de posiciones lineales o angulares con una alta resolución, por lo que se utilizan en robótica, grúas, válvulas hidráulicas, plotter, máquinas herramientas, sistemas de lectura y posicionamiento de cabezas de discos duros y magnéticos, fuentes de radiación en radioterapia, radar, orientación de telescopios, etc. El número de pistas en el disco del encoder absoluto corresponde a una resolución bit binaria del encoder, por lo que un encoder absoluto de 12 bits tendría 12 pistas y el mismo valor codificado solo aparece una vez por revolución.
La mayoría de los codificadores giratorios se definen como dispositivos de vuelta única, pero están disponibles dispositivos de varias vueltas que obtienen retroalimentación durante varias revoluciones mediante la adición de discos de código adicionales. Un codificador absoluto utiliza un disco que genera un código digital único para cada posición del disco. Por lo tanto, la posición absoluta del eje se puede determinar en cualquier momento, incluso durante el encendido. Si un eje utiliza un codificador absoluto, no es necesario volverlo a un punto de referencia conocido, posición inicial, en la secuencia de encendido. La resolución de un codificador absoluto está determinada por el número de bits de su salida. ¿Cuáles son las características de un disco encoder? La figura muestra un disco de encoder absoluto de 4 bits. Cada pista se necesita un fotosensor o un fotodetector. Por cada posición se suministran 4 palabras de 4 bits. Usando 4 dígitos, el conteo binario va desde 000 a 111, que representa los números posibles de 0 a 15 secciones. Si cada número representa una sección, el disco está dividido en 16 secciones de 22,5 grados. 360 grados sobre 16 igual a 22,5 grados. Entonces, cada código representa 22,5 grados. Un encoder que utiliza números binarios puede tener un problema. Si todos los bits no cumplen exactamente al mismo tiempo, en el paso de la línea de separación entre las secciones del encoder, un número incorrecto se detecta brevemente, por lo que se recomienda usar el código Gray. Las características más importantes del código Gray es que solo un dígito cambia cuando se aumenta o disminuye la cuenta. El código Gray generado se asocia con la entrada o salida del dispositivo, como codificadores ópticos de posición angular de un eje. El código Gray no es un código BCD. Un problema resuelto es cuando el código Gray se utiliza para la codificación del disco y los detectores fallan al detectar un nuevo valor del bit durante una transición. El código resultante siempre será el código para la posición anterior. Como resultado, el error máximo se verá siempre el valor del bit menos significativo, LSB. Usar encoders absolutos puede tener inconvenientes por el elevado costo y representan problema de la transmisión de los datos en paralelo si el encoder se halla distante del sistema electrónico de medida. Entre el encoder absoluto y el encoder incremental, el más sencillo es el incremental. Electrotracks. Your solution in automation.